Históricamente, la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos, como la llamó alguna vez Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias. La crisis y falta de eficacia y representatividad también la podemos ver en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene 8 relatorías de derechos, pero la única con informe independiente y con presupuesto propio es la Relatoría de Libertad de Expresión, que se ha convertido en la portavoz de los negocios dedicados a la comunicación. El Estado, las autoridades públicas siempre son los enemigos. Los periodistas, los medios de comunicación siempre son las víctimas y los perseguidos, sin alcanzar a entender que cualquier poder es capaz de atentar a los derechos humanos, entre ellos el poder informativo. Debemos luchar contra los verdaderos atentados a los derechos humanos que se cometen a diario en nuestra América. Se ha dicho que hay dictaduras. Cuando no nos sometemos a los caprichos de estos grupos de poder, se dice que somos dictadores. La única dictadura que sigue existiendo, o al menos una de las más claras que sigue existiendo en nuestra América, es la dictadura de los negocios dedicados a la comunicación. Que hay que despenalizar la injuria. Ese puede ser un criterio muy responsable de los comisionados, de la relatora. ¿Pero dónde está la convención? Encantado de despenalizar la injuria en el caso ecuatoriano. Pero seamos un poquito coherentes. Hagámoslo. Después de que se reformen, por ejemplo, las leyes antidrogas. Es así, atentado a los derechos humanos. Hoy ya nos olvidamos que fueron impuestas desde el norte, en toda nuestra América en los años 90, que no hacen división entre consumidores, transportadores, grandes narcotraficantes. No son solo atentados, son verdaderas ignominias a los derechos humanos. Así como muchos sostienen como inaceptable la prisión por injuria. Para nosotros es inaceptable, por ejemplo, la pena de muerte. Ella sí rechazada por la inmensa mayoría de verdaderos defensores de derechos humanos. Hoy en día es muchísimo más frecuente, pero muchísimo más frecuente, encontrar no estados persiguiendo a inocentes periodistas, sino emporios mediáticos persiguiendo a gobiernos que no han aceptado someterse a sus caprichos. Y nadie dice nada al respecto, como si esto tampoco fuera atentado a los derechos humanos. Somos y debemos ser intolerantes con la mentira, la corrupción, la ausencia de democracia, el que nos nieguen el derecho a la información. Nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas. Debemos buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro. A reaccionar, querida patria grande, más altiva, digna y libre que jamás. Hasta la victoria siempre, compañeros.